Abra ahí su expositor en el estudio bíblico número 2. El tema es Cristo, modelo de mansedumbre. Vamos a estar hablando un poquito sobre este tema. Cristo, modelo de mansedumbre. Vamos a estar yendo allí. El que no trae su expositor, abra su Biblia, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y Filipenses capítulo 2, versos 3 al 11. Gracias a Dios por este hermoso día que nos permite estar en la casa del Señor. ¿Ya lo tiene? Mateo 11, 28 al 30 y Filipenses 2, 3 al 11. ¿Ya lo tiene? ¿Ven? Mateo 11, 28 y 29 y 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Filipenses 2, 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, en nombre de Jesús. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos, de adorar tu nombre, de aprender tu palabra, de meditar en tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has ayudado en todo tiempo. Tú has sido bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas, habla en nuestro corazón. Señor, queremos aprender de tu palabra, pero no solamente queremos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, honrarte. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque siempre estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema. El tema de la lección es Cristo, modelo de mansedumbre. Es el tema estudio bíblico número 2. Así es que vamos a estar hablando un poquito sobre este tema, Cristo, modelo de mansedumbre. El pensamiento central nos dice que en medio de un mundo que glorifica el ego, los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Y si bien es cierto que en nuestros días, ¿verdad?, el pensamiento de la gente en este mundo se glorifica mucho el ego, o sea, el yo puedo, el yo hago, el yo soy, el yo, y el ego está muy ligado al pensamiento de la gente hoy en día. Pero nosotros como creyentes hemos sido llamados no a imitar al mundo, no a convertirnos en personas egoístas, en personas que solo todo gira alrededor de uno, sino al contrario, tenemos que imitar a Cristo en su mansedumbre y en su humildad.
El texto áureo, el texto central, está ahí en Mateo 11:29 y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Santiago, lo dijo Jesús. Jesús dijo ahí en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que ahí encontramos precisamente lo que Cristo quiere de nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy tenemos 3 objetivos en esta clase. Número 1, describir la humildad y mansedumbre de Cristo. Número 2, interiorizar el carácter que corresponde a los verdaderos discípulos de Jesús. Y número 3, modelar la conducta que es propia de quienes profesan la fe en Cristo. Muy bien, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos también la enseñanza del día de hoy trata de lo siguiente: el secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre ante el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros queremos llevar una vida útil, ¿cierto? Yo quiero ser útil a Dios, yo quiero ser útil a mi prójimo, quiero ser útil donde quiera que esté, quiero servir. Pero la enseñanza nos dice que el secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre ante el Señor. Si nosotros queremos o decimos que queremos servir a Dios, hermano, pero no tenemos una actitud de mansedumbre y de humildad, las cosas no funcionan bien. Las cosas no van por ahí. Eso no es del agrado de Dios. Si Dios nos va a usar y si Dios va a hacer algo a través de nosotros, será cuando vea en nosotros una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre ante Él. Si no estamos dispuestos a tener esta actitud, déjeme decirle que yo veo muy difícil que el Señor pueda usar nuestras vidas, porque Dios no puede contradecir su palabra. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. La Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de cerca, lo mira de lejos. Al altivo el Señor como que no quiero ni estar cerca de ti. Entonces mucho menos va a usar a esa persona. Estaba viendo, no soy o no le entiendo mucho al tenis. Cuando mi hija estaba en la high school, jugaba tenis y papi, al juego. Iba, no le entendía muy bien cuáles son las reglas, no entiendo mucho las reglas del tenis. Pero estaba viendo en estos días a una tenista, no sé si todavía sea sea profesional o ya no, Serena Williams, y tiene una hermana, no me acuerdo el nombre de la hermana, pero son 2 hermanas afroamericanas y llegaron a ser muy buenas en su deporte, se tornaron como en los años 90 o por ahí. Y creo que es Venus Williams, algo así. Pero a lo que voy es esto: cuando empezaron a ganar y empezaron a reírse de los que habían derrotado, y es como una biografía esa película, pero habla, el papá le dijo: ok, ya estuvo. Si vamos a hacer esto, recuerden que tienen que tener humildad. Y era para un simple juego, y ellos venían como niñas, unas adolescentes, venían haciendo eco de que la venciste, no, Selena, eres buena, no, eres buena, y la venciste. Pero me llamó la atención que él le dijo: ok, párense, ok, vayan por unos refrescos, y las bajó.
y la esposa se quedó al lado del señor Williams y arrancó la vena y la dejó ahí. ¿Qué estás haciendo? Si tienen tanta energía como para estarse burlando de los enemigos de su contrincante que vencieron, y todavía tienen energía para estarse burlando y para estarse alabando a sí mismas, van a tener energía para llegar hasta la casa a pie. Y la esposa se le enojó y dijo: ¿qué estás haciendo? Es que se la han pasado hablando ya, ok, ya ganaron, ok, ya se elogiaron, pero ya, o sea, en este juego tenemos que mantenernos en humildad, porque va a haber también contrincantes muy difíciles que a veces no vamos a poder vencer. Y yo me quedo pensando, aún en un simple juego de tenis, para el papá era bien importante que desde adolescentes sus hijas aprendieran humildad y jugaran con humildad y respetando al contrario, con el que jugaban. Imagínense en las cosas de Dios. Imagínense si Dios no requerirá de nosotros humildad. Por eso la enseñanza nos dice que el secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre. ¿Está usted dispuesto a hacer cosas con humildad y mansedumbre? ¿Está usted dispuesto a hacer cosas donde nadie lo vea? ¿O prefiere estar donde todos lo vean y todos hablen bien y todos le aplaudan? El secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre ante el Señor. En la escuela bíblica, en una ocasión se rompió el baño, se tapó, no sé, alguien metió un cepillo ahí a la taza del baño. Y todos éramos predicadores. Nadie quería meter la mano en la taza y sacar ese peine o lo que estaba ahí tapando el texto. Y recuerdo que el director de la escuela, un anciano, ya murió él, hermano Morre, llegó y enojado dijo, y recuerdo que yo sí iba a meter la mano, pero en eso fue que vi que llegó. Se me hizo raro que él fuera a los dormitorios, nunca iba al dormitorio de nosotros, pero alguien le había reportado, inclusive ni sabía que estaba tapado ahí y alguien le reportó. Entonces él vino y molesto dijo: oh hermano, Cristo no haría esto. Y eso de que son predicadores, hermano, pero también tenemos que a veces limpiar baños, y también tenemos que hacer, de hecho nos ponían a limpiar baños, lavábamos nuestra propia ropa, limpiábamos el patio, bueno, no cocinaba, la mujer cocinaban, pero servíamos las mesas, hacíamos muchas cosas, lavábamos platos, hacíamos muchas cosas. Así es que para mí era aprender y el saber de que en el ministerio hay que hacerlo de todo, y nos enseñaban a servir. Nos enseñaban a tener una actitud de servicio. Pero en esa ocasión no sé qué pasó, y yo le dije: yo lo meto la mano. Me dijo: no, para que vean que yo también, aunque soy el director, yo voy a hacerlo, pero ustedes también. Esta es la última vez que lo hago, pero para la otra, si ustedes van a destaparlo. Y metió la mano al de ese y sacó un peine, no sé qué, me acuerdo que él había metido ahí a la taza del baño. Y uno diría: el director de la escuela, un anciano con muchísimos años de servicio como misionero y como maestro, y metiendo las manos en una taza para destaparla. Y eso se quedó en mi corazón. No estábamos muchos ahí en esa ocasión, ni nos dejó que lo hiciéramos. Ya en otras ocasiones se descompuso, ya uno tenía que hacerle como pudiera. Me tocó subirme a la taza, a la de esta de asbesto, me tocó también lavarlo. Era donde llegaba el agua y luego de ahí bajaba, pero en un tanque enorme de asbesto, y ahí estaba ya el amoso. Me tocó estar ahí adentro y limpiando ahí el tanque, porque ya el agua sabía fea, sabía como a lama, y así estábamos tomando. Y bueno, había que lavarlo. ¿Quién lo quiere hacer? Yo me ofrecí, me metí ahí al tanque de asbesto y lavándole con jabón y limpiando todo. Otros no, ¿cómo no? Agarro con mi pantalón, no, mi corbata, no, yo no puedo hacerlo. ¿Me explico? Había jóvenes que con una actitud de
de orgullo, no querían servir. Después, con el tiempo, me tocó a mí estar supervisando, le llamamos policías, y hermano Samuel López y yo, y nosotros tenemos que ir a levantarlo. Levántate, ya hay que lavar los trastes. No, yo todavía tengo sueño, no sé qué. Tenemos que andar detrás de ellos para que se levantaran y fueran a lavar los trastes o hacer lo que hacer es que les tocaba hacer, o limpiar los baños o lo que sea. Y a veces se enojaban, estaban dormidos completamente. Y se enojaban con uno porque iba a decirles: tu trabajo hay que hacerlo, nadie lo va a hacer, te toca a ti. O si eran meseros, tenían que estar ahí. Almorzábamos a las 6:30, 6:45, ya estábamos ahí en la puerta. Pero si no había meseros, si los meseros estaban dormidos, ¿quién iba a servir las mesas? Teníamos que andar, te toca ahora mesería. Y ya sabíamos quiénes eran los más flojos, quiénes eran los que siempre estaban reclamando. Así es que mirábamos la lista y decíamos: mañana hay que venir temprano, esta persona no se va a levantar. Y ahí estamos, tempranito, como cuchillo de palo que no corta pero como mayuga, pero ahí estábamos. Nos metíamos en problemas porque la gente no quiere hacer su trabajo, o son trabajos poco dignos para ellos, porque ellos son predicadores. ¿Me explico? El secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre ante el Señor. Nos toca hacer de todo. Ahí aprendí a embarrar tamales, a hacer tamales, a salir a ver cosas. Aprendemos de todo. Y esa es la actitud que uno tiene que tener, hermano, en todo servicio, en la obra de Dios. Tenga una actitud de humildad y de mansedumbre. El autor de Mateo lleva su nombre porque fue precisamente Mateo, y Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo. Personajes: vamos a hablar hablando de Dios, de Cristo, los discípulos, Pablo y los creyentes de Filipo. La fecha en que fue escrito, entre el 50 y 60 después de Cristo, fue escrito Mateo, y Filipenses entre los años 60 y 63 después de Cristo. El lugar: Mateo fue escrito en Palestina. Acá lo tenemos. Mateo fue escrito aquí en Palestina, y Filipenses fue escrito en Roma cuando el apóstol estuvo en la cárcel. La sociedad en la cual vivimos hoy da gloria al ego, al yo. En ella el portar un carácter humilde parece ser una manifestación de debilidad. ¿Sí o no es cierto que hoy parece que cuando alguien quiere conducirse humildemente para los demás o para el mundo, eso es ser débil? ¿Cuándo cree usted que el tener una actitud de humildad, eso es ser débil? Pero en nuestros días parece ser que el carácter humilde es una manifestación de debilidad. Abundan los hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios. Vamos allá a 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 y 2. Es interesante cómo lo presenta ahí 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 y 2. Y es la verdad, como hoy son el pensamiento de la gente, y cómo la gente pues piensa desafortunadamente de esa manera. ¿Alguien lo tiene? 2 Timoteo 3, 1 y 2. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Parecería que estamos viendo las noticias, o parecería que esto fue escrito ayer o en estos días, pero esto fue escrito hace más de 2000 años. Y el apóstol Pablo dice: también debes saber, escribiéndole a Timoteo, que en los postreros días, o sea, los tiempos que vienen, vendrán tiempos peligrosos. Dice: porque habrá hombres, y luego ahí empieza a decir, amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que vemos hoy? Gente que todo es para sí mismos, todo tiene que girar alrededor de ellos, todo lo más importante son ellos. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos.
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se fija la actitud que Pablo menciona hace más de 2000 años? Pareciera que estuviera hablando de nuestros días. Parecería que estuviera hablando de cómo se conduce la gente hoy: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Todo esto que menciona ahí la palabra del Señor, parecería que es en nuestros días. Parecería que es precisamente como se maneja el día de hoy la situación, como es la gente. Y la iglesia no ha escapado al peligro de tal desviación. En una sección de ella se nota el hambre de fama, la veneración excesiva de la autoridad eclesial y mucho de aquello que es contrario a la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cuando vemos hoy que hay predicadores que son inaccesibles, solamente llegan y predican y se van por la puerta de atrás, que nadie los vea, que nadie los toque, que nadie les pregunte, que nadie les pida oración, que oren por ellos. ¿Se ha visto predicadores con guardaespaldas? Parecería que hay un hambre de fama o de veneración excesiva de la autoridad. Y esto es contrario a la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es contrario a cómo Cristo se condujo, a cómo Cristo fue, a cómo Cristo estaba accesible a la gente. Pero ya cuando empiezan estos predicadores a no tener contacto con la gente, nomás llegan, predican y se van, no quieren ni un saludo, ni orar por alguien, ni escuchar a nadie, como que son tan importantes y su tiempo es tan importante que no tienen la disposición para estar en contacto con la gente. Qué triste. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, como si la gente sencilla o la gente que tiene una necesidad fuera algo molesto, y ellos están tan ocupados que no pueden perder el tiempo en detenerse y escuchar o orar por alguien que necesite oración. O traer guardaespaldas para, cuidarlos de qué, si no son artistas que los van a secuestrar y les van a pedir dinero o qué sé yo, no sé. O sea, son actitudes completamente raras, pero la gente la está tomando. Algunos predicadores están tomando eso. Por eso es imperativo que tratemos el tema del correcto carácter cristiano. Así es que vamos a estar tratando este tema, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La humildad es un ingrediente fundamental, y el estudio se encarga de este tema. La Biblia nos entrega el testimonio de muchos hombres y mujeres que mostraron un carácter humilde delante de Dios. Nos da como ejemplo Moisés. Fue uno de ellos quien llegó a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo como el modelo perfecto de humildad. Él nos habla de Moisés y lo menciona como el hombre más humilde, y no solamente de alrededor, sino de toda la tierra en ese tiempo. Aunque también tenemos que reconocer, y el Espíritu Santo nos revela a Cristo como el modelo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo manifestado en carne y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una regla fundamental para los seguidores de Cristo es esta: el que dice permanecer en Él,
debe andar como Él anduvo. Si decimos que permanecemos en Cristo, la Biblia dice que entonces debemos andar, caminar, conducirnos como Él caminó, como Él anduvo, como Él se mantuvo en esta vida. No podemos decir que pertenecemos o permanecemos en Cristo si nosotros queremos vivir nuestra propia vida, hacer las cosas a nuestra manera. Porque la Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y podemos hacerlo con mansedumbre y con humildad. 1 Juan capítulo 2 versículo 6, ¿qué dice ahí? 1 Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Por eso en los siervos del Señor del Nuevo Testamento notamos una conducta sencilla y mansa como muestra que eran discípulos auténticos del Maestro. Por eso es que no vemos una arrogancia en los discípulos. Por eso es que no vemos una arrogancia en Pedro o en Santiago o en los seguidores de Jesús. Por eso los siervos del Señor del Nuevo Testamento notamos esa conducta sencilla y mansa como muestra de que son discípulos auténticos de Jesús. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, quien pidió a los hermanos corintios que lo imitaran como él imitaba a Cristo. Vamos allá a 1 Corintios 11, 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Usted podría decirle eso a su vecino? ¿Usted podría decirle eso a su esposo, a su esposa? ¿Usted podría decirle eso al hermano que está a su lado? Escúchelo bien, una vez más, hermano, por favor, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esas son palabras mayores. Cuando Pablo les decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cuando le dijo a los corintios, la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, tenía que saber lo que estaba diciendo. Porque si tú le dices a alguien, imítame como soy, es que tiene que ser una buena persona digna de imitar. De otro modo, mejor quédate callado. Pero para que Pablo dijera, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, implicaba que no había nada intachable y que la gente de Corinto tenía que imitarlo porque él era un imitador auténtico, un imitador real de Cristo, prácticamente sin ninguna falla, prácticamente sin ningún error, prácticamente no había ahí ninguna actitud carnal en Pablo. No había pleitos, no había celos, no había iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. No había nada de esto que avergonzara el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y eso solamente lo puedes hacer cuando vives realmente tu vida, la vives realmente como Cristo la vivió, en humildad, en mansedumbre, en obediencia. De aquí comprendemos que el discipulado de la fe debe presentar la humildad como una virtud que brota de la relación con Cristo. Debe haber esa relación, hermano, de humildad, como una virtud que brota de la relación con Cristo. De hecho, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu viene a vivir en su vida y produce su fruto en ese nuevo creyente. Sabemos que una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Es uno de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es parte de ese fruto del Espíritu. En nuestras vidas como creyentes debe ser parte. Igual que el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre,
Estos frutos del Espíritu tienen que estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando hay fruto, cuando hay obras de la carne? No son frutos, son obras de la carne. ¿Qué pasa cuando hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías? No estamos imitando a Cristo cuando tenemos tal actitud. Entonces debe de estar en nosotros, y una vez que hemos aceptado a Jesús, tiene que venir de nosotros este fruto del Espíritu que se produce en los nuevos creyentes, y en todos debería de estar la mansedumbre. Sabemos que una de estas características es precisamente esta, la mansedumbre. Por tanto, ser humilde no es una asignatura que aprendemos solo mentalmente, sino es un modo de vida de los hijos de Dios. Estoy diciendo esto no para que lo memoricen, ni para que lo aprendan, ni para que lo sepan, ni lo guarden ahí en su mente, que como cristianos tenemos que ser humildes. No. Esto no es una asignatura, no solamente decirles o un conocimiento para que ustedes lo tengan o lo comprendan. La mansedumbre debe ser un modo de vida. Ese debería ser nuestro modo de vida. Todos los días, conducirnos en la mansedumbre de Dios. Conducirnos como hijos de Dios, pero eso implicaría conducirnos con mansedumbre. Ahora, ir a Cristo y ser su discípulo produce descanso espiritual. Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿qué dice? Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso este punto nos dice que ir a Cristo y ser su discípulo produce descanso espiritual. Cuando tú vas a Cristo, así como estás, con tus debilidades, con necesidades, con cómo te encuentres, la Biblia dice que esto va a producir descanso espiritual para tu vida. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a veces tenemos el concepto de que tenemos nosotros que hacer algo para que entonces seamos dignos, o tengo que portarme bien, o tengo que ser un poco más santo, y entonces ya ahora sí me puedo acercar a Cristo. Pero Jesús sabe que nunca podemos alcanzar un nivel de santidad si no es con su presencia, si no es con su Espíritu. Por nosotros mismos no podemos. Esta porción de la Biblia es una de las perlas de la palabra de Dios. Su contenido refleja preciosas enseñanzas que alientan al hombre a descansar en Jesús. La primera parte del versículo 28 deja en claro la gran invitación del Maestro. Su oferta de descanso es para los que vienen a Él. Este venir no es acercamiento físico necesariamente. Cuando comparamos este versículo con Juan 6:35, descubrimos que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Juan 6:35, vamos a ir ahí, por Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús dice: el que a mí viene no tendrá hambre, el que a mí viene no tendrá sed, aquí en Juan 6:35 el venir a Cristo equivale a creer en Él. Ya ve que esa enseñanza también fue malinterpretada, ¿verdad? Porque la gente, en el contexto, Jesús le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y la gente se ofendió, pensó que literalmente estaban hablando de que matara a Jesús y comerse su carne y beberse su sangre. Jesús no estaba hablando de eso. Pero la Biblia dice que la gente se ofendió tanto, parte de su ceguera espiritual, que no entendió el mensaje. Y la gente dice que muchos se fueron. Inclusive nunca se ve a Cristo con una situación, una actitud así, cuando le dijo a sus discípulos, cuando vio que toda la gente se estaba yendo por esa cosa tan fea que había dicho Jesús, de que el que no come mi carne y bebe mi sangre, que no entendieron que Él estaba refiriendo a sus palabras, estaba refiriéndose a las palabras que Él decía, estaba refiriéndose a creer en Él.
y que él era mayor que el maná que sus padres habían probado en el desierto. Y la gente malinterpretó todo y se fue. Y Jesús ahí les dice: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse? Como se están yendo todos, váyanse. Qué tremendas palabras de Jesús, pero al ver la ceguera espiritual de la gente, al irse y ofenderse por una cosa que en realidad Jesús no estaba diciendo: mátenme y cómanme y beban mi sangre. Jesús no estaba diciendo eso. Pero cuántas veces como personas malinterpretamos las cosas y el culpable es Dios, y le damos la espalda a Dios y nos vamos porque no, Dios no me contesta a la petición, porque Dios no me hace esto, no me hace el otro, y nos vamos como esta gente, una mala actitud. Nos vamos porque no nos escuchan, nos vamos porque no entendemos a veces. Jesús no les estaba diciendo que se comieran su carne y su sangre, pero ellos así lo entendieron y se fueron. Pero esas palabras de Jesús son de un sentimiento tremendo cuando a sus 12 le dice también: ¿quieren irse? Váyanse. Hay un sentimiento ahí en las palabras de Jesús cuando le dice, al ver la actitud y la dureza del corazón de esta gente que se va y lo deja ahí, Jesús le dice: bueno, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Pero esas gloriosas palabras de Pedro también que hacen eco hasta nuestros días. Pedro, el impulsivo, el que siempre se metía y hablaba de más, pero en esa ocasión yo creo que esas palabras fueron un bálsamo para el Señor, cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú dices que no vayamos, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Esas personas ya se fueron y tú, te entiendo, Señor, que digas: si quieren irse ustedes también váyanse, pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay a dónde ir, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay a dónde ir. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, venir a Cristo equivale a creer en Él. Y debemos entender que este tipo de fe no es un acto accidental, sino una decisión que cada hombre debe hacer. Y además es una fe en la cual permanecer hasta el fin. Es una decisión que a cada uno de nosotros nos toca hacer. Es una decisión de seguir a Cristo, y nos toca que si nuestros padres hicieron la decisión, no significa que automáticamente como hijos vas a tomar esa decisión. Esto es algo personal. Mi papá va a dar cuentas por él, yo voy a dar cuentas por mí. Ni papá va a dar cuentas por lo que yo haga, ni yo voy a dar cuentas por lo que él haga. Ni su esposo va a dar cuentas por lo que usted haga, ni su esposa por lo que usted haga. Cada uno daremos cuentas a Dios de lo que somos, de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. El hecho de aceptar a Jesús es una decisión personal. Es una decisión en la cual usted decide si acepto a Jesús o no acepto a Jesús. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese tipo de fe no es algo que sucede como un accidente. Es una decisión que cada persona debe de hacer. El seguir a Cristo, el ser su hijo, el obedecerle, no es una decisión que usted tomó hace 10 años, 5, 3, 1 año, el tiempo que sea. Es una decisión, pero lo tremendo es que algunos toman esa decisión y a los 2, 3 años se arrepienten y le dan la espalda al Señor y ya no quieren nada con el Señor. Y a veces por cosas que no, pues que aquella hermana me torció la boca. No, el otro porque no me saludó. No, pues el otro me hizo ojos feos. Como si el sacrificio de Jesús no hubiese sido suficiente para hacer todo lo que hace, y su sangre preciosa derramada en la cruz no es suficiente porque me enojé porque me hicieron caras o por lo que haya sido.
esta decisión de servir a Jesús es una fe en la cual debe permanecer hasta el fin, hermano, hasta el fin. Él dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que alcanzan la misericordia. No somos de los que retroceden, no somos de los que hoy sí creemos y creemos dos años y después ya no creo en Jesús, ya me voy a apartar. Esta fe debe permanecer hasta el fin, hasta el fin. Este camino es para terminarlo, esta carrera es para llegar a la meta, no es para quedarnos a la mitad. Si usted ha hecho su decisión por Cristo, hágalo hasta el final. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le dijo: sé fiel a mí 5 años y después, llévatela relajada, o si quieres después ya no me sirves. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Implica que esto es hasta el fin. Esta fe en el Señor es hasta el fin, no por unos años, no por un tiempo. Nuestra fe en el Señor es hasta el fin, porque Él también se entregó hasta las últimas consecuencias. Nosotros tenemos que creer en Él hasta las últimas consecuencias. No está en nuestra mente, o al menos no está en mi mente, servir al Señor solamente unos años, o ya cuando ya esté viejo, entonces ya no voy a servirle. O unos cuantos añitos más y ya no creo en Jesús y ahora voy a apartarme. Esto es, hermano, hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Tenemos que permanecer hasta el fin. Tenemos que permanecer hasta que el Señor nos tenga en esta tierra, hasta su último suspiro. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Usted no quiere llegar a la presencia del Señor? ¿Usted quiere ser de los que le digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor? ¿Quiere ser de esos? ¿O de aquellos que le digan: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco? Apartados de mí, no sé quiénes son. Yo prefiero ser de los que le diga el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. La segunda parte del versículo 28 delinea a quién le hace Jesús la invitación de venir a Él. Dice que son los trabajados y cargados. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El mismo Evangelio de Mateo nos ayudará a entender a quiénes son estos trabajados y cargados. Mateo 23:4, vamos a ir ahí, abra su Biblia. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero a ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow, qué tremendo, ¿no? Como a veces los fariseos, los líderes religiosos, ataban cargas tan pesadas y difíciles de llevar, las ponían sobre los hombros de los hombres, y de repente esto era una carga para las personas. Los líderes religiosos ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponían sobre los hombros de las personas, pero ellos no estaban dispuestos como líderes a poner el ejemplo. Más bien les gustaba imponer la carga sobre las personas, aunque ellos no estaban dispuestos a hacer ni la mitad de la carga que imponían a los demás. Así que una de las causas por qué las personas están trabajadas y cargadas es debido a los ritos y reglamentos religiosos como métodos de obtener el agrado de Dios.
Las personas podrían estar trabajadas y cargadas, no solamente por el pecado, por las situaciones que vivían, los problemas quizá que hubiese, sino también por los ritos, añadido a esto, los ritos y los reglamentos religiosos, como método de obtener el agrado de Dios. Porque siempre estamos pensando que tenemos que hacer nosotros algo para merecer lo que Dios nos quiere dar. Como si en nosotros hubiese la facultad de ser una buena persona. Como si nuestras justicias, aún diciendo la palabra, que son como un trapo de inmundicia. Cuando no hay nada en nosotros que verdaderamente agrade a Dios. No hay justo ni aún uno, dice el Señor. Necesitamos completamente depender de la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. No es por lo que usted pueda hacer. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque créame que si hubiese una forma que nosotros hiciésemos para ser salvos, la usaríamos y haríamos a un lado a Dios. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque si hubiera una forma para salvarse, la usaríamos para gloriarnos y para hacer a Dios a un lado. Y para decir, Dios, no te necesito porque yo me puedo salvar a mí mismo. ¿Qué es lo que vemos hoy en nuestros días? Si no necesitamos a Dios, mejor que yo solo pueda hacerlo. Y ese es el problema. El egoísmo de la gente, la forma de pensar de la gente, de modo que hacemos a un lado a Dios y nos centramos solo en nosotros mismos. La gente se cargaba, la gente estaba trabajada y cargada debido a todas estas cosas y ritos religiosos que en realidad no ayudaban para acercarse a Dios. Porque tanto hace 2000 años como en nuestros días, la gente sigue pensando que tiene que hacer algo para acercarse a Dios. Hay un rito religioso, no sé si todavía muy practicado, quizá aquí no, pero en otros países y quizá más en México, golpearse hasta sangrar la espalda o cargar varas con espinas en la espalda, y que a través de eso sometes tu carne. Es una enseñanza católica. Y que a través del impartir sufrimiento a tu carne, entonces eres más agradable a Dios. Golpearte con látigo hasta que te sangres la espalda, o irte de rodillas desde tu casa hasta la iglesia. Penitencias. Y de esta forma lastimo mi cuerpo y al mismo tiempo agrado a Dios. Esos son ritos y reglamentos religiosos que como método se quiere obtener el favor de Dios. Eso no se obtiene el favor de Dios golpeándose hasta sangrar. Esa no es la manera de agradar a Dios. Pero los fariseos imponían cargas sobre la gente, y por eso es que la Biblia dice que ellos estaban trabajados y cargados, aparte de sus problemas, de sus tentaciones, de sus luchas, de sus pecados. Tenían que lidiar con todas estas reglas que los fariseos imponían, y lo único que provocaban era estuvieran trabajados y cargados esta gente con sus ritos. Los creyentes debemos agradecer al Señor que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. No más ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido ese espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Me gusta ese pasaje, Romanos 8:15. Vamos a ir ahí a Romanos 8:15.
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No tenemos el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa expresión de Abba Padre, en el hebreo es una expresión de intimidad. Como aquí cuando los niños le dicen a su papi, Daddy, como una expresión de cariño. Es esa misma expresión, Abba Padre. Es una expresión en la cual como hijos nos acercamos a nuestro Padre Celestial y con intimidad le decimos, Daddy, papi, Pito, o como se le acostumbra a llamar a nuestro Padre terrenal. De la misma manera, esta expresión, Abba Padre, nos habla de esa expresión de intimidad de la cual un hijo se refiere hacia su padre. Es la forma como el Espíritu da nuestras vidas, no que tengamos una actitud de temor, sino una actitud de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, la promesa del Señor a los que vengan a Él desde esa condición religiosa y pecaminosa es muy preciosa. A ellos les promete que los hará descansar. A todos aquellos que digan, sí, Señor, yo acepto el llamado, yo acepto que tú me invitas a venir a ti. La promesa que el Señor le hace es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Les promete que les dará descanso. El descanso del Señor provee certidumbre, confianza, seguridad. Eso es lo que provoca el descanso del Señor. Certidumbre, confianza, seguridad. De modo que si usted va a Jesús, de modo que si usted quiere descansar en Jesús, y usted va a Él y acepta la invitación, el Señor le va a proveer a usted y a mí una certidumbre de que ese llamado es con un propósito. Nos va a proveer confianza, nos va a proveer seguridad. Sobre todo, quien viene al Señor recibe de Él paz interior. Vamos a ir a Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me encanta ese texto. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Memorice ese texto, hermano. Yo lo memoricé de la primera vez que lo escuché. Me gustó. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que podamos tener esa paz interior en nuestras vidas, el saber que el Señor nos da esa paz, y esa paz interna es el producto de la paz con Dios, que se experimenta cuando somos justificados por la fe. Esa paz con Dios es añadida a nuestras vidas cuando nosotros tenemos esa paz interna. Es el producto de esa paz con Dios que se experimenta cuando somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que han experimentado el descanso de Cristo deben conducirse en temor santo. Así reflejarán al mundo el milagro que Cristo ha obrado en sus vidas. Como hijos de Dios, hermanos, hemos experimentado ese descanso en Jesús y debemos conducirnos en ese temor santo al Señor. Y así vamos a poder reflejar al mundo el milagro que Cristo ha obrado en nuestras vidas. El saber que podemos ir a Él, que podemos descansar en Él, que podemos reposar en su presencia. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.